milagros, Dios ha estado obrando, hermanos. Eso es algo serio. Pero yo al principio les dije, tengan ¿qué? Expectativa. Tengan expectativa. Porque eso es lo que va a hacer de que mi fe también crezca. Y es creer lo que Dios puede hacer en cualquier momento. Porque la oración activa los cielos. Esa búsqueda de Dios. Y hoy pensaba en una frase que me encontré como iglesia y es que una iglesia crece si permanece en esa búsqueda con Dios. Si permanece en ese alimentarse diariamente de lo que dice su palabra, ¿sí? Por eso Dios nos ha guiado a leer este evangelio y vamos a iniciar este año estudiando ese evangelio y vamos a profundizar porque él mismo dijo, escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí, y es donde vamos a hallar vida eterna. Entonces la invitación es que usted este año y este resto de día que queda se proponga, diga, yo quiero crecer, quiero avanzar, no quiero seguir igual, quiero conocer realmente a Jesús. Y también los que están en casa, invitarlos todos estos días, y nosotros acá en la mañana a las 6 de la mañana 1 hora y en la noche 1 hora y el sábado en la noche, algo que no lo dije en el primer servicio pero los quiero compartir a ustedes, vamos a orar por sanidad, por milagros, por propósitos, por proyectos. Entonces venga, va a tener ese tiempo, es 1 horita donde vamos a orar los unos por los otros por eso, y vamos a ser intencionales y vamos a decir, Señor, yo quiero avivar ese poder de Dios tuyo en esta situación, en este problema que usted esté viviendo. ¿Cuántos vamos a hacerlo? Amén. Y si usted no ha estado ayunando estos días, venga igual, ore, porque somos llamados todos a orar. La Biblia dice orar sin cesar. Entonces recuerde, una iglesia crece porque permanece, porque está ahí en ese buscar del Señor. Por favor, abra la Biblia en San Juan capítulo 1 y vamos a tratar de extraer cómo este autor del Evangelio de Juan nos presenta a Jesús. Y de hecho el título de esta enseñanza se titula ¿Quién es Jesús? Según en el Evangelio de Juan. ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Cómo lo podemos ver? Inclusive el propósito principal que enmarca este evangelio es mostrar a Jesús como ese Jesús que trae vida eterna, que tengamos vida eterna. Pero para tener vida eterna, Él es claro cuando dice que hay que creer en Él. Inclusive ahorita lo leímos en ese capítulo. Si usted lee ese solo capítulo y resalta las veces que dice crean en mí, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, siempre es como un condicional. La forma de yo tener vida eterna y de creer es, de poder yo tener eso que Dios me muestra a través de Él, es creer en lo que Él ha dicho. Y la manera es a través de lo que también la palabra nos enseña. Entonces, vamos a mirar el capítulo 1, los primeros 18 versículos. Y a través de este pasaje, vamos a ver cómo conocemos a Jesús. ¿Quién es Jesús según este texto? Y cómo podemos cada día nosotros estar más seguros de lo que creemos en Él. Amén. San Juan 1, vamos a mirar San Juan 1, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Les animo, pero hagan un paréntesis, que traigamos la Biblia y una libretica, porque eso le va a ayudar a usted mucho. Y créame que eso va a hacer de que usted se enriquezca más también de la presencia de Dios. Volvamos a leer, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz, y la vida era la luz de los hombres. Y le da fuerte el 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Muy bien, entonces vamos a mirar. Entonces, según este pasaje, también es conocido como el prólogo del Evangelio de Juan. Es la introducción, es uno de los textos más profundos que trae la Biblia. No es solo una introducción, sino que también es una declaración cósmica de quién es Jesús. De una vez está diciendo los primeros versículos, que inclusive vamos a seguir leyendo hasta el 18 ahora,
nos muestra quién es Jesús. Entonces, en primer lugar, según este evangelio nos enseña que Jesús es el Verbo divino. ¿Es quién? El Verbo, porque dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era ¿qué? Con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que aquí lo que llaman el Verbo se hizo carne es la gloria de la encarnación. Y eso lo llaman, los grandes estudiosos lo llaman como la unión hipostática de Jesús entre ser 100% hombre y ser 100% divino, ¿sí? Donde Él se da a conocer en su totalidad como hombre, pero a la vez como Dios. Y aquí vamos a entender varias cosas, que la preexistencia y la divinidad de ese verbo es encarnada allí, es mencionada, ¿sí? Juan comienza diciendo acá antes del Génesis, inclusive. Por ejemplo, Juan tiene algo muy particular, y es que es un libro muy distinto a los otros evangelios, que se llaman los evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? Pero Juan inclusive no sigue las historias ni acontecimientos de Jesús, sino que él se centra en algo. Mire esto, si es posible escríbalo, en escribir el significado más profundo de lo que Jesús había dicho y hecho. ¿Qué hacía Jesús y qué decía Jesús? Él se enfocó más en eso. Y desde ahí entonces se empieza a encontrar uno con estas verdades, porque entonces ya empieza a generar un interés, porque empieza a decir, desde el principio, antes, ¿a dónde lo lleva usted eso? En el principio era el verbo, ¿qué piensa usted? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de la eternidad. O sea, Jesús ya estaba con el Padre y lo lleva uno a Génesis, por ahí escuché que lo dijeron, ¿cierto? Génesis 1. Génesis 1 dice, en el primer versículo de Génesis 1 dice, en el principio era el verbo, y Génesis también dice, creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que conecta directamente con eso. Y la Génesis significa eso, principio. Cuando habla del verbo, también tiene que ver con una palabra que es logos, que existe eternamente. O sea que en esos dos versículos de Juan está hablando de la eternidad de Dios mismo y de Jesús. O sea que se empieza ya a tumbar conceptos humanistas cuando dicen que Dios no existe o que el Jesús que vino hace más de 2000 años no es real. Pero aquí vemos que sí, inclusive aparte de que está de la eternidad, tiene un fin muy particular, que eso lo vamos a ir entendiendo a través de este evangelio. Hay una distinción aquí muy clara y es una unidad en esencia del Padre con el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive, yendo más adelante, si usted quiere apuntar esta cita, en San Juan 17:5 dice, aquella gloria, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oiga, tremendo. O sea que está hablando de ¿qué? De su eternidad. Jesús, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la oración que cuando ora por los discípulos, es el capítulo de San Juan 17. O sea que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También lo dice Pablo en Colosenses 2:9. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el autor de Hebreos dijo esta expresión en el versículo 8 del capítulo 1, dice, más del Hijo se dice, tu trono, oh Dios. O sea que muestra la realidad de que Jesús estuvo allí. Por eso entonces la eternidad, el principio, Jesús llegó a ser. Él no llegó a ser, sino porque Él ya era. O sea que Juan de una vez lo ratifica. ¿Él es quién? Dios. Él es Dios, hecho hombre. Ahora, también lo que buscaba Juan es mostrar la identidad de Jesús. Y esto nos lleva a pensar todo el furor que hubo en estos días con lo que dijo nuestro presidente, ¿no? Dañar algo que es la divinidad del Señor. Que si bien Él vino como hombre, 100% hombre, pero dice la Biblia, fue tentado del todo, pero sin pecado.
que eso lo quiso diferente. Por eso Él vino, porque allí en Adán, en el principio, se perdió esa divinidad que ellos tenían en el sentido de comunicarse directamente con Dios. Por la desobediencia hubo una separación. Cuando llega Jesús, hecho hombre, Él vino a restaurar esa parte humana y esa comunión divina entre el ser humano y Dios. Por eso Él tenía que cumplir esa parte que no podía corromper su humanidad. Por eso dice, fue tentado en todo y sin pecado. ¿Sí? Entonces, si bien aquí vemos su identidad y empieza a decir el verbo era ¿con quién? Con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí es esto interesante porque vemos la base de la doctrina de la Trinidad. Es una distinción de personas, pero en unidad en esencia. La triunidad, eso lo llaman también, la teología lo llama así, la triunidad, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, donde lo que buscan es siempre llevarnos a Él. Inclusive, aquí nos vamos a un pasaje donde dice que ninguno ha visto a Dios, porque por ahí a veces dicen, yo vi a Dios. Ninguno, hasta la fecha realmente no pueden, ninguno ha visto a Dios. Sin embargo, dice Jesús que quien lo ha visto a Él, ¿ha visto a quién? O sea, que da una forma de mostrar cómo es Dios en parte, ¿cierto? Pero realmente solo lo vamos a comprender cuando estemos en la eternidad ya con Él. Pero la fe nos lleva a creer de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por las obras que Él hacía, que inclusive también el Evangelio de Juan nos va a enseñar eso. Mostrar el propósito de Jesús a través de sus hechos, los milagros, la autoridad que había en Él, las palabras que Él decía, que generó un boom en la mente de los judíos, la cosmovisión, los dogmas empezaron a chocar ahí, ¿cierto? Entonces ya empieza a entender que sí, Él era el Mesías, el Salvador que esperaba el mundo en ese tiempo. Entonces la identidad, aquí vemos claro eso, y también su poder creativo. Por eso vemos en primer lugar eso, el verbo divino, o sea, Él es un ser sobrenatural. ¿Por qué? Porque dice allí que en el versículo 3, leámoslo allí, todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted no le da gracias a Dios por eso. Todo lo que vemos fue hecho ¿por quién? Por Dios. Y ahí se tumban también ideas de lo que es la evolución, el relativismo en cuanto a algunas cosas de la creación. Hermanos, Dios es un Dios poderoso. Dice, de la nada hizo todo. Con la palabra dijo, hágase en los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Dice después, sopló aliento de vida sobre el ser humano, el ruas. Aliento, el espíritu. Él le dio vida al ser humano. El poder creador de Dios. Y después se manifiesta en su Hijo, que en este caso cada uno de nosotros somos parte de ese poder creativo del Señor, que mientras ya estábamos en su mente, sabía eso, ya usted y yo estamos en la mente de Dios, usa a nuestros padres, usa el ADN de ellos para traernos a la vida y decide si es mujer o decide si es hombre. Un hombre, una mujer. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. ¿Quién puede crear tierra? Es más, piensa en esas palabras. ¿Quién puede hacer que usted y yo podamos sentir el aire o ver el viento? Todo eso. ¿Se ha hecho esas preguntas? ¿Usted puede ver el viento? Piensa en eso. Y así es Dios. Tal vez no lo vemos, pero lo podemos ¿qué? Sentir su poder creativo. Usted ha visto los amaneceres, ha visto todo lo que pasa y no dice, eso es el poder creativo de Dios. De manera, hermanos, que todos somos creados por medio de Él y para Él, dice Pablo en Colosenses 1, 16 y 17, dice, todo fue creado, mire, por medio de Él, ¿y qué? Y para Él. Por eso dice, somos alabanza de su gloria. Y por eso todo lo que respira, alabe al Señor. Aún los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, Él es el digno de ser adorado. Por eso el centro de la creación, del cosmos, de todo, gira en torno a Él. Y por eso Él se presenta a través de su Hijo. Interesante, ¿verdad? De manera que entonces tenemos esa seguridad de que Él es el creador.
por quien asimismo hizo el universo, dice también el autor de Hebreos, en Hebreos 1:2. Perdone que le diga esas citas porque por tiempo para usar, entonces yo las tengo allí, se las menciono para que usted apunte. Pero dice, por quien asimismo hizo el universo. Oiga, el universo. ¿Qué hombre puede crear el universo? Y el espacio y todo lo que hay allí por encima de allá. Esos son misterios. Hoy en día, en estos días vi que salió que el anillo, el ojo de Dios salió por ahí que la NASA vio algo, pues que es que el ojo de Dios, y entonces muestran es el universo allá, pero hermanos, si usted pone a pensar, ¿quién hizo todas las cosas? Dios, el creador. Y ahí estaba ¿quién? Jesús. Jesús también actúa ahí. Por eso Juan lo presenta, Él es el creador divino. Él es el Dios hecho carne. Amén. Muy bien, entonces, a manera de aplicación, piensa entonces en esto. Si Él creó todo de la nada, nada de lo que existía fue hecho, no fue hecho si no fue por el poder de Dios. Él es la fuente de la vida y la luz. Ahora, si Jesús es el creador, Él tiene, mire esto, autoridad sobre su vida y sobre mi vida. Y es la única luz capaz de disipar sus tinieblas o las tinieblas espirituales, es lo único. Porque el mundo, ¿cómo estaba? La tierra estaba desordenada y vacía en oscuridad. Y Él dijo, hágase la luz. Y fue la luz. ¿Sí? O sea que, hermanos, aquí vemos algo tremendo y que es lo que vamos allí a entender, que también Juan a través de este evangelio nos muestra que Jesús es la vida y la luz. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando se manifestó Jesús en nosotros, nos dio ¿qué? Vida. Se quitó la oscuridad. Amén. Antes éramos ciegos y ahora vemos ¿qué? La luz. Entonces, allí en el versículo 5, allá otra vez a Juan, en el versículo 5 dice entonces, bueno, el 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ¿quién? Contra ellas. Y el 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En este caso es Juan el Bautista. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús, a fin de que todos creyesen en Él. Y se acuerda que en el Evangelio de Juan leemos, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces Juan estaba anunciando a este Jesús, que en este caso iba a sacar de oscuridad a muchas personas, muchas mentes, en todos los entes, desde los estratos más bajos hasta los más altos, darse a conocer como esa luz verdadera. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, mire esto. ¿Y qué pasó? Y el mundo por Él fue hecho, vuelve y lo ratifica. Pero el mundo no le... Hoy muchos reconocen que Jesús es Dios. Rechazan a Jesús. Es más, no aceptan de que Jesús fue quien creó sus vidas. Él fue el que decidió que el hermano fuera hombre o en mi caso fuéramos hombre o mujer. ¿Qué quiere hacer el mundo hoy en día? Hacerle creer, no. O sea, ahí está la manipulación del diablo. No. Ya lo que tienen que hacer en los colegios es niñas o niños, ¿cierto? Es decir, porque no pueden distorsionar, pero no, nosotros sabemos que por principio divino la Biblia sí dice, sea un hombre o sea una mujer. Pero el mundo que Dios creó no quiere reconocer a su creador. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque está en oscuridad. Ahora, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en esto podemos entender lo siguiente. Y es que cuando se dice que Él es la vida y la luz, es la misión, pero también el rechazo que hubo por el Señor Jesús. La misión de que Él vino a salvarnos. ¿Qué fue lo que testificaba Juan el Bautista? Él hablaba sobre el arrepentimiento. Arrepiéntanse, cambien. ¿Sí?
Pero él decía, tras mí va a venir alguien que también los va a llevar hacia el Padre, pero ese sí va a ser más poderoso que yo. Por eso dice, yo no doy testimonio mío, sino de ese. Por eso dice, yo vine a preparar el camino de alguien que va a impactar a la humanidad, el Cordero de Dios, el Salvador. ¿Sí? Entonces la misión de ese testigo era proclamarlo a él. Lo mismo, si lo traemos a nuestro contexto, nosotros debemos ser testigos de esa luz. ¿Cuántos estamos en la oscuridad? Todos. Por eso nosotros no podemos callar lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo que leamos ahorita en Hebreos, Él viene por segunda vez. ¿Qué tenemos que hacer aquí mientras tanto? Que Jesús en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. ¿Y que quiere? Que no sigamos esclavos del pecado, sino que lo creamos, que Él ya murió por nosotros. Pero que también estemos seguros y convencidos de que Él va a venir ¿por quién? Por su iglesia. Y no hacer un sacrificio otra vez por los pecados, sino a reunirnos a todos como novia, entrar a las bodas del Cordero. Iglesia, ¿cuántos amamos eso? Y miren, en ese tiempo ellos tuvieron el privilegio de tener a Jesús, pero ¿qué dice? Que ese es el peligro más tremendo que se vio en ese momento y también en este tiempo. Hubo un, ¿qué? Diga conmigo, rechazo. Rechazaron a Jesús. Esa es la tragedia más horrible que puede experimentar el ser humano. Rechazar el autor de la salvación. Rechazar el autor de la vida. Rechazar al que puede cambiar su condición, su eternidad. Y que por eso nosotros tenemos que afirmarnos cada día en Él, hermanos, porque si bien muchas veces podemos entrar a no valorar lo que Jesús hizo realmente por nosotros y volvernos tal vez como el mundo. Y como Jesús se demora, algunos piensan, no, pues después me arrepiento. No, yo no puedo entrar en ese rechazo, porque es triste cómo es posible que diga, a lo suyo vino y los suyos no, ¿qué? No le recibieron. Toda una nación judía, inclusive hoy en día lo hemos hablado, muchos no creen que el Mesías ha regresado, todavía lo están esperando. Entonces, no podemos nosotros tener esa actitud. Por eso hay que orar, ya como el Señor nos pide que seamos, y como iglesia tenemos la labor de atestiguar, de dar a conocer a Jesús a través de nuestra vida, para que otros vean que Jesús es el Salvador, que lo reciban a Él, porque Él es el centro. No es un lugar, no es una persona, X hombre, no es Él. Que todos lo miremos a Él, porque dice que el día que sea el juicio, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahí sí no pueden decir nada, inclusive hasta los demonios, las tinieblas reconocen que Jesús es el Señor. Entonces, iglesia, no podemos entrar en esa tragedia de rechazar lo que Él ha hecho por nosotros. Cada día valoremos su amor, su gracia, su misericordia. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Por hacernos sus hijos. Entonces, aquí viene algo que es la gloria de la adopción, ¿sí? Que es una promesa. A quienes le reciben, les dio la autoridad o la potestad, es decir, es un derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la condición. Yo no puedo decirle acá, o sea, aquí hay algo que todos tenemos que saber. Todos somos creación de Dios, pero tal vez todos no son hijos de Dios. Una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo de Dios. Y aquí está la forma para usted ser hijo de Dios: aceptarlo, reconocer que Él es su Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque, por ejemplo, una le decía a alguien, un brujo, un hechicero, alguien que practica el mal, haciéndole daño a otros, ¿es un hijo o es creación de Dios? Ah, ya. ¿Sí ve? ¿Y qué pasa con ellos? Ellos mencionan a Dios. Por ejemplo, los demonios sabían quién era Dios. Los demonios saben, conocen, ellos son creación. Lo mismo los seres humanos. Entonces, por eso Jesús entra en escena y por eso se presenta para que lo miremos a Él y entendamos de que Él es el Salvador, Él es el medio, y que la manera de poder ser salvos es a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces hay que aceptarlo. Entonces hay una promesa que quienes lo aceptan tenemos el derecho legal de ser hijos de Dios. Somos adoptados por el Señor, por la gracia de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Entonces, hermanos, ¿cómo no seguir al Señor? Y aquí hay algo importante. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento.
que es algo que no es por un esfuerzo humano, sino que dice ahí que es por voluntad de Dios. Entonces, aquí hay algo que nosotros tenemos que entender, que el cambio que cada uno hemos dado es primero por voluntad de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios en nosotros. Pero esos cambios que queremos ver en otros solamente lo produce ¿quién? Dios. No somos nosotros obligando, cambien. Porque mira, y lo dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. O sea, las personas cambian por el poder de Dios, nacen de nuevo por el poder de Dios. Yo no soy el que cambio. Yo no le digo, Jaime, oremos y a partir de ahora dejas de hacer tal cosa. Es el poder de Dios en Jaime o en todos los que estamos acá. Porque anteriormente quedamos en un error, es que queríamos hacer que las personas entendieran y obligarlos, ve, arrepientas. Entonces nos queríamos volver también como Juan el Bautista, generación de víboras, pecadores, si no se arrepienten se van para el infierno, hermano. Uy, a mí me dan un mensaje así, yo no, como que yo la pienso y no. O cogerlos a las fuerzas, se arrepiente o qué, hermano. No. ¿Quién es el que produce ese cambio, ese nacer de nuevo? Dios. Dios, porque no soy yo. A veces quisiéramos coger a nuestros familiares, ¿cierto? Y cambiarlos a ese hijo, a esa esposa, a ese hermano, pero no, hermanos. Yo quiero decirle, eso no funciona así. Funciona es con el poder de Dios. ¿Cuál es nuestra labor? Mostrarles a través de nuestra vida lo que Dios ha hecho. El testimonio, su cambio. Y la oración, como ustedes bien lo han dicho. Porque esa oración va a hacer que esa persona también cambie, para que esa oscuridad, porque dice Pablo en Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que la luz de Cristo no. Y todos antes estábamos así, ¿sí o no? Antes nos burlábamos del evangelio, uy, cristianos, yo entraba a una iglesia con una Biblia aquí o alguna al principio la metíamos por allá, la metíamos en un bolso y no, qué pena que no van a dar cuenta que yo me volví cristiano porque estábamos en la oscuridad. Pero cuando se manifiesta ya el poder de Dios, como Él es el que tiene el poder creador, tiene la autoridad, hermanos, en cualquier momento Él puede cambiarlo. ¿En qué circunstancia? No lo sabemos. Algunos llegan a los pies de Cristo por situaciones difíciles. Ahí entienden, si no, yo necesito mirar a Jesús. Otros en un momento de adversidad, de enfermedad, en alguna prueba, porque Dios muestra su poder ahí. Qué bueno que fuera en el momento en que uno le dice a la persona, reciba a Jesús y trun, ¿cierto? Pero es Dios quien produce eso. Entonces, aquí es importante ese cambio, ese nuevo nacimiento, ese renacer de esa persona es producto por el poder de Dios, porque es la voluntad de Dios en cada uno. ¿No es por voluntad de quién? De varón. Aquí ninguno le lavamos el cerebro, ¿sí o no? Aquí ninguno le dice, estas cosas. No, es el Señor. Si usted dejó de tomar, si usted dejó de engañar a su esposa, si usted dejó de mentir, si dejó de robar, es porque fue el poder de Dios quien lo reargulló a usted y dijo, yo no puedo seguir más así, porque Jesús está en mí. Y dice la Biblia que si yo estoy en Cristo, ¿soy qué? Nueva criatura es. Todo eso viejo queda ¿dónde? Atrás. Y empiezo a hacer una nueva creación. Entonces, hemos visto dos verdades de quién es Jesús. Primero, Jesús es el verbo ¿qué? Divino. Segundo, Él es la vida y la luz. Él es la vida y la luz, que es algo que solo el Señor hace en las personas. Él es la vida, Él es la luz. Entonces es necesario cada día que nosotros dejemos que Él obre en nosotros, ¿cierto? Jesús nos llama a pertenecer, a ser parte de ese pueblo de Dios. Ahora miremos el otro punto, y es que Jesús es el perfecto Hijo de Dios. ¿Jesús es qué? El perfecto Hijo de Dios, no hay otro más. O sea, perfecto en el sentido de que aquí todos somos hijos, pero no somos perfectos como Él. Por eso dice, Jesús fue tentado en todo y sin pecado. Y Juan lo muestra aquí de esta manera, el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo se llama eso cuando dice que se hizo carne?
La unión ¿qué? Hipostática de Dios, 100% hombre y 100% divino, en Jesús, su humanidad y su divinidad. Y entonces, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre. Tenga en cuenta esa palabra, lleno de gracia y ¿qué más? De verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y mire esto, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Resalte eso. ¿A Dios qué? Porque es que a veces por ahí salen cosas diciendo es que yo vi a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie lo ha visto jamás. Pero mire aquí, esto es tremendo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, resalte eso, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. En este versículo 18 hay algo muy profundo, hermanos, que es bueno que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque Él allí se da a conocer. Y es donde, por ejemplo, en San Juan 14, en el versículo 9, que yo lo leímos ahora, Él dice: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? O sea que por eso Jesús empezó a chocar con la ideología de muchos de ese tiempo, porque a los judíos no les cabía eso aquí. ¿Cómo así? Se está proclamando el Dios, pero sí venía de parte de ¿quién? De Dios. Y él muchas veces decía: las cosas que yo hago, no las hago porque quiero, sino porque el Padre que está en mí me ha dicho que las haga. Hay otra expresión en Colosenses 1:15, si quiere apuntarlo, dice: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿quiere ver usted a Dios? Debe mirar ¿a quién? A Jesús. Porque nos conecta con lo que realmente es Dios. Porque aquí dice: Él es la imagen del Dios invisible. Pero también se dice que Él es el resplandor de su gloria. Jesús mismo, en toda su plenitud. Entonces, conocer a Dios es conocer ¿a quién? A Jesucristo. Tenga en cuenta eso. ¿Quiere conocer usted a Dios? Debe conocer ¿a quién? A Jesús. Por eso, ¿quién es Jesús? Entonces, aquí es claro que Dios nos está llevando que entendamos cada día que esto es primero que todo por fe, ¿cierto? Es creer. Porque todo lo que vemos ya tiene un creador, y ahí estaba Dios y Jesús. ¿Cómo no creer en Él? Creer que hubo alguien que tomó el lugar que nos correspondía. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. Pero Él se tomó, digámoslo así, lo hizo por gracia, porque ahí lo menciona, no porque lo mereciéramos. Nos da de su gracia para que fuéramos perdonados, fuéramos aceptados. Entonces, hermanos, aquí hay algo, y hay otra expresión que se dice, que este capítulo 1, del versículo 1 al 18, es como el clímax de todo este prólogo, donde muestra que es el Dios invisible donde se hace visible a través de Jesús. Y no solo esto, sino que hay una intención más. Cuando dice que aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo se llama bíblicamente nuestra vida? Que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y ojo a esto. Anteriormente en el Antiguo Testamento, mire que menciona la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento, ¿cómo el Señor le dijo a Moisés que iba a estar en medio del pueblo? Tenían que construirse en un tabernáculo. La palabra tabernáculo tiene que ver con un lugar de encuentro, una casa, un templo. ¿Sí? Lo que hoy podríamos decir es el tabernáculo de reunión. Pero ya en Cristo, esto me encanta porque ya Dios ya no habita en un templo de piedras realmente, sino en ¿quién? Oh, hermanos, ¿cuántos damos gracias a Dios por eso? Él está en nosotros, y por eso Juan también dice
Si ustedes obedecen mis palabras, me siguen y creen las palabras que yo he dicho, yo y el Padre habitaremos ¿con quién? En Él. Tremendo. O sea, que ¿quién está en nuestros corazones? Dios el Padre, Jesús, a través de su poder, de su Espíritu, está en nosotros. O sea que eso, hermanos, nos da a entender que, por un lado, eso es pura gracia de Dios. Pero por otro lado, hay una responsabilidad. Por eso la invitación siempre de obedecer a Dios, inclusive la frase que ustedes van a ver hoy en las redes es obedecer, obedezca, obedecer. La vida cristiana se trata de eso. Porque si bien la gracia es un regalo que Dios nos ha dado, hay una verdad que yo he recibido que es Él. Pero eso me manda o me pide el Señor en amor que yo responda a esa gracia, siguiéndole a Él, viviendo para Él. Que no hagamos lo que hicieron muchos en ese tiempo, lo suyo le rechazaron, lo dejaron a un lado, sino que realmente lo sigamos a Él, porque Él ha sido bueno con nosotros, amén. Nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha mostrado su fidelidad, nos ha mostrado su gracia. Entonces Dios ya no habita en templos de piedras, esto no lo pueden quitar. Entonces dejamos de seguir al Señor. Si nos dijeran en este momento, los dueños tienen la potestad de decirnos, pastor, ya no queremos alquilarle más, entonces la iglesia se acaba. No, seguimos. En pandemia, ¿qué pasó? Cerraron los templos, ¿sí o no? Todos los lugares. Se paró de seguir buscando al Señor. No, hermanos, porque ya en mi corazón, en mi mente ya está de que yo soy templo, yo tengo que estar con Él. Por eso la intención de este año es que usted entienda que usted y yo necesitamos estar unidos a Él, porque el que permanece crece, el que permanece ve los frutos, el que permanece va a cambiar, el que permanece va a ver los milagros sobrenaturales, el que permanece unido a Él, hermanos. Mi hijo, su vida no va a ser igual, todo va a cambiar. ¿Cuánto lo creen? Todo lo creen. Entonces no depende de que, como ya no nos cerraron la iglesia, entonces nos conocen. No, que hay que congregarnos, sí. Con eso no quiere que te no él va y el pastor dijo, no, porque la Biblia en sí dice, hay que hacerlo mientras podemos, hermano, porque tal vez vendrán tiempos que ya no sea posible. Y es necesario estar unidos, orar los unos por los otros. Por eso yo les digo, vengan a la oración. Por ejemplo, los que hemos venido en la mañana, me encanta ver cuando nos reunimos día 3, día 4. Eso lo fortalece a uno, hermanos, créanme. Es más, ¿sabe algo? Algunos ni se dan cuenta, pero se ven hasta más hermosos. Seguro. Y la gente empieza a decir, venga, yo lo veo a usted diferente. Yo lo veo a usted con otra actitud. ¿Qué es eso, hermanos? Dios en usted. Sí, por eso ustedes venimos. Usted a veces viene a un lugar con esos cargado, cansado, pero se conecta su espíritu con el Espíritu de Dios, ya sea a través de la oración, la adoración, sensible a la voz de Dios, lo que Dios le va a decir. Hermano, ¿sabe qué está haciendo el Espíritu Santo? Ese es el poder de Dios. Está orando en esa dificultad en su corazón, en su tristeza, en su dolor, donde usted de pronto llegó con un dolor, cansado y usted sale diferente. Eso es el poder de Dios. Por eso hablamos de ese verbo divino, creador, su eternidad. Y perdón, que por su gracia está entre nosotros. Amén. ¿Cuántos queremos cada día que Él siga con nosotros? Entonces, ¿qué debemos hacer con el templo? Diga conmigo, cuidarlo, amarlo. Entonces eso ya es para que usted y yo, a manera de conclusión, pensemos, leyendo el versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los grandes estudiosos, hay una palabra que usan y es la exégesis de Dios. Conocer a Dios en las Escrituras, que es la fidelidad, ser fiel al texto. ¿Qué dice la Biblia? Yo aquí no le estoy diciendo algo que no diga la Biblia. Todo lo hemos sacado de la palabra. Eso es la exégesis. Y aquí en este versículo dice que Jesús le ha dado a conocer. Es decir, que en este caso, como esto igual mirándolo así,
Es la traducción que traen del griego, el original, donde se da a entender que Jesús es la exégesis de Dios mismo, es el principio, es el verbo, por eso dice, Él es el verbo. Él es el fiel, digámoslo así, porque la exégesis nos lleva a eso, que pueda mostrar la fidelidad a lo que Él ha dicho, al texto. Que inclusive en este evangelio vamos a aprender mucho de doctrina, para que no nos dejemos, ¿qué?, engañar, porque hoy en día hay muchas doctrinas sobre el evangelio de quién es Jesús, o conceptos humanistas, pensamientos, o donde quieran sacar a Jesús del escenario y usan la Biblia. Pero aquí Jesús mismo se está mostrando como ese principio, ahí mismo, Dios, aquí está. Nadie lo ha visto, pero si me ven a mí, o sea, a Jesús, están viendo al Padre. Entonces aquí nos explica, Él es quien nos explica cómo es el Padre. Entonces podemos hacer una pregunta: ¿quiere conocer usted al Padre a través de Jesús? ¿Cómo lo podemos conocer? Por eso, iglesia, la idea es que en esta mañana no rechacemos a ese verbo, que es su divinidad. No rechacemos esas palabras que traen vida. No rechacemos ese poder transformador que puede cambiar todo. De donde no hizo nada, lo puede hacer todo. ¿Sí o no? En estos días nos contaba una hermana, pastor, y venía orando, y yo siga orando, creámosle al Señor. Y no llevamos ni los 7 días de oración y el Señor ya le respondió. A la madrugada, en una hora donde nadie se va a dar cuenta, le llega un mensaje de lo que ella estaba esperando. Eso es Dios. Otra persona: pastor, ayúdame a orar porque mi mamá se fracturó la mano, pastor, y ella está en una edad ya adulta. Los médicos decían, es complicado, hay que esperar. Cuando fueron a intervenir, le miraron otra vez su brazo, el brazo estaba soldado. Ese es el poder creador de Dios. Eso es Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No rechazarlo. Ese es Jesús. Un Jesús que es creador, que es poderoso, un Jesús que salva, un Jesús que quiere que lo veamos a Él. ¿Quiere ver a Dios? Miremoslo a Él. Por eso Hebreos dijo, el autor, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Pongámonos en pie, iglesia, y oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Piensa en lo que Dios le ha hablado en esta mañana, iglesia. Piense en el poder de Dios como creador, como un ser divino, sobrenatural. Creemos en un Dios que para mentes humanistas tal vez no existe, pero nosotros creemos que sí es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en ese Dios que hizo los cielos y la tierra, en ese Dios que pensó en nosotros y nos hizo a cada uno tan diferentes. Somos únicos, en un Dios sobrenatural. Gracias, Padre, por ser la luz en mi vida, porque yo estaba en tinieblas y ahora puedo dar testimonio de esa luz que está en mi vida. Porque yo antes estaba muerto en mis pecados, Señor, y tú me has dado vida. Estaba perdido, Señor. Gracias por ser ese hijo perfecto, que es el modelo, es la inspiración para todos nosotros de que sí podemos agradar a un Padre, siéndote obediente, siguiéndote, amándote, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos como iglesia a mirarte siempre a ti como Salvador, como Señor. Gracias, Jesús. Dele gracias, iglesia. Yo no sé si usted puede darle gracias a Él por sacarlo de usted esa oscuridad. Y si usted todavía está luchando con algo, crea en ese poder de Dios. Él puede sacarlo, Él puede liberarlo, Él puede sorprenderlo, Él puede hacer milagros, iglesia. Pero enfoquemos nuestra atención en Él. Su esperanza está en Él, mi esperanza está en Él. Solo en Él, solo en Él. Vamos, iglesia, habla con Jesús. Y si usted vino enfermo, cargado, mientras usted y yo cantamos, adoramos, Él está orando, Él está sanando, Él está tomando el control de esa situación, de esa dificultad. Que me limpió
camino nunca se cerrará. Tengo libertad. Vamos una vez más, dile: amor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Los que están en casa, dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, por darme esa libertad, por darme esa paz, esa sanidad, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres maravilloso. Recibe la gloria. Vamos, denle la gloria a Jesús. Padre, gracias. Los que están en casa también, dígale: Señor, solo queremos adorarte, solo a ti, Señor. Gracias, Jesús. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre Abrió el camino, nunca se cerrará. tengo libertad. ¿Cuánto le podemos dar ese fuerte aplauso? Dígale: Señor, gracias. Aleluya. Hermanos, un momento, siéntese un momento. Vamos a escuchar un testimonio. Va a invitar al hermano Alberto. Alberto, ¿cierto? Él nos va a contar algo de lo que Dios ha hecho en estos días. Hace días veníamos orando por él, los que se conectan en la oración, y nos va a contar lo que Dios hizo en él. Vamos a escucharlo y vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Que Dios es un Dios de milagros. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Muy buenos días. Vengo a dar un testimonio agradeciéndole a Dios por mi salud. Gracias a Él tuve cáncer en el páncreas. Cuando el doctor me fue a operar, Él me puso la mano en el pecho y le dije: me encomiendo a Dios y a ti, doctor, para que esta enfermedad me cure. Y gracias a Dios me encuentro bien en este momento. Ya bien, gracias a Dios, a mi familia, a mis hermanas, a mi hija y a mi yerno, que fueron los que me sacaron adelante. Amén. Y a mis vecinos y a mis amigos también les agradezco por mucha bendición que hicieron en mí. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a orar igual por él. Él nos visita hoy acá y quería dar ese testimonio porque la iglesia estuvo orando también por usted, todos aquí en unidad, y vamos a bendecir su vida. Sí, vamos a orar por usted. Gracias. Padre, te doy gracias por la vida de don Alberto. Gracias porque hoy, Señor, Él nos cuenta lo que tú has hecho, Señor. Lo has guardado, Señor, lo has librado. Y pedimos que cada día Él pueda encontrarse contigo, Señor, conocerte cada día más, que tú eres el que da la vida, tú eres el que tienes cuidado de su vida, Señor, y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un aplauso a Dios por la vida de don Alberto. Dios le bendiga. Está muy bien. Le bendiga. Bueno, iglesia, vamos a pasar aquí a la hermana. Qué bueno es dar testimonio de lo que Dios hace. Amén, es una bendición. Bienvenidos cada uno de ustedes, bienvenidos los que se conectan. Es un gran placer tenerlos en este lugar y los que están en casa también. Vamos a pasar a una parte muy importante. Para los que están en casa, allá aparece una franjita, siempre lo digo, con una cuenta bancaria. Allí usted puede depositar su ofrenda, su diezmo, su primicia. No se preocupe, de pronto los nombres no aparecen acá, pero en el cielo sí están. Y de los que estamos en este lugar, si alguien necesita sobre, por favor tenga su manito en alto. Y mientras los hermanos entregan el sobre, como siempre les digo, en esta pantalla a mi lado izquierdo
permanece diario una pantalla con todo lo que son se me fue la palabra, gracias Lorencita, los anuncios del mes. O sea, ahí no va a aparecer lo del mes de enero, solamente lo del mes de febrero. Y si miramos, entonces cuando vayamos miramos, cuando entremos miramos, y ya de antemano sabemos qué es lo que va a pasar durante todo el mes de enero. ¿Alguien necesita sobre aquí? Mi hermana Rubiela necesita un sobre. Recordemos también que en la parte de atrás permanece en el sobre, usted lo puede llevar en su casa calmadito, lo diligencia. Recordemos por favor de colocar el nombre, esto no por los pastores, sino que es directamente el gobierno el que nos lo exige. Muchas cosas de las que se hacen no es tanto por nosotros, sino los pastores. Mientras los hermanos dan su ofrenda, su diezmo, vamos a entonar un canto. Te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Vamos a orar. ¿Alguien faltó? Levante su manito por ahí atrás. No, era que se estaban estirando y yo creí que era que iban. Yo dije, uy, se acaba, se quedó. Padre, gracias. Gracias, amado mío, por la oportunidad que nos das de ofrendar, de diezmar. Gracias por los niños. Gracias, Señor, por el dador alegre que nos está viendo en casa, pero que allí en esa cuenta depositan esa ofrenda, ese diezmo. Gracias por la bendición que tú tienes para ellos, para nosotros aquí presente. Gracias por el dador alegre. Gracias por las empresas, microempresa en Cartago y en los que nos ven que tienen alguna microempresa. Gracias por esa bendición, porque Dios nos da, nos multiplica y nos triplica, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a escuchar los anuncios. Recordemos de que ya nos faltan 4 días. ¿Cuántos? 7 días. Los que nos están viendo, perdón por las diferentes redes sociales, fue un gran placer. Mañana nos vemos, 6 de la mañana, no se les olvide, y a las 7 de la noche de nuevo. Y los niños que están acá